que les he dicho en la sesión anterior, voy a tratar como explicar la temática, básicamente lo que se viene en la siguiente actividad y el desarrollo como tal del curso, ¿ok? Preferiblemente, pues si van a hacer preguntas, las hacen por el chat, yo lo voy a estar revisando, como para ver si hay dudas al respecto. Y como no ir avanzando mucho y que ustedes se queden como con la duda, pues porque no tiene ningún sentido. Básicamente, entonces, hoy trataremos lo que tiene que ver con el principio de transacciones y dentro de 8 días de mediante, en 8 días de mediante, lo que tiene que ver con ajustes, ¿cierto? Que es como la siguiente actividad que hay. ¿Estamos? En ese orden de ideas, entonces, les voy a mostrar parte de lo que está en el curso como tal. Denme un segundito yo les muestro aquí con la vista de ustedes. Listo. Y al final, como tal, hacemos como la retroalimentación de esto, más la actividad que tenía pendiente, que era el quiz. Listo. Que pues en términos generales yo vi las calificaciones y pues hay unos muy buenos, otros de pronto no tanto, pero igual es la primera actividad, pues sí, y hay como tiempo para tal de recuperar junto con eso que vamos a hacer. ¿Listo? Retomando un poquito lo de la clase anterior, entonces, recuerda que empezamos temática como tal de la ecuación contable, definimos qué era activo, qué era pasivo, qué era patrimonio, ¿cierto? Porque son como temas que de aquí hasta el final del curso se van a tratar mucho. Entonces, definimos que básicamente el activo es un recurso, que básicamente el pasivo es una obligación y que el patrimonio tiene que ver pues con el valor residual o la resta de estos dos. Y hablamos de la ecuación contable y trabajamos la manera como las podías encontrar, ¿cierto? También hablamos del libro diario y de las cuentas como tal contables que íbamos a trabajar, que íbamos a hacerlo a través de la intermediación de un plan contable y que básicamente pues las cuentas que empezaban por 1 eran activos, por 2 pasivos, por 3 patrimonio, 4 ingresos, 5 gastos, 6 costos, ¿cierto? Creo que está ahí más o menos fue lo que tratamos la clase pasada. Yo les dije que ya pues la idea de esta clase entonces es tratar un poquito lo que tiene que ver con transacciones, ¿ok? La parte entonces formal de transacciones está acá, a partir de clases de transacciones que inclusive era lo que tenían que leer para el quiz. Listo. Entendiendo pues todo el ciclo contable como la entrada a través de soportes, facturas, recibos de caja, cheques, entre otros. Todo el procesamiento que es parte de lo que vamos a hacer nosotros. Si ustedes ven aquí el procesamiento en lo que tiene que ver con contabilidad, exige el registro en comprobantes de contabilidad y el registro en los libros de contabilidad, que básicamente es las transacciones que vamos a trabajar. Y por último, pues emitir unos estados financieros. Básicamente aquí vamos a traer dos de los 5 estados financieros, uno que es el estado de situación financiera y otro el estado de resultados. Listo. Entonces, al hablar de asientos necesitamos identificar básicamente 3 cosas. ¿Qué cuentas se afectan? Listo. Mínimo van a ser 2 cuentas por asiento, mínimo 2, pero hay transacciones que pueden trabajar muchísimas más cuentas, ¿ok? Después de clasificar las cuentas, recuerda que debes clasificar si son activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos o costos de acuerdo a lo visto en la clase anterior. Y por último, definir si la cuenta genera un aumento o una disminución, que esto fue parte como de alguna de las dudas que tenían, pues quienes ya han tratado un poquito el tema y es cuándo aumenta o cuándo disminuye una cuenta como tal, y eso es parte de lo que vamos a tratar hoy. ¿Listo? Entonces, acá tengo como tal, ya habíamos hablado en la clase pasada que básicamente una cuenta era una representación básica de un hecho que pasaba en la empresa. Listo. Y tratamos estos tipos de cuentas. Los activos, los pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y costos.
dijimos que los activos empezaban por el 1, pasivos 2, patrimonio 3, ingresos 4, gastos 5 y costos 6. Listo. La otra parte que debemos determinar es, de acuerdo al tratamiento técnico que exige contabilidad, cuándo aumentan o cuándo disminuyen estas cuentas, que es una de las partes principales que nos indican como los pasos de los asientos contables, definir si la cuenta genera un aumento o una disminución. Listo. Ahora, yo voy a colocar aquí un más que va a indicar que aumenta, ¿cierto? El más es aumentar. Voy a colocar un menos que va a significar disminuir, ¿cierto? Todas estas cuentas aumentan o disminuyen. Ah, muy importante. Recuerde que este lado izquierdo se llama débito y que este lado derecho, no me acuerdo realmente si lo alcanzamos a ver, yo creo que sí, ¿cierto? Pero que en todas las cuentas, pues el lado izquierdo se denomina débito y el lado derecho se denomina crédito. ¿Listo? Y que hay unos sinónimos para esto, es decir, también puedes encontrar que este lado se llame debe y este lado haber, o que este lado se llame cargo y este lado se llame abono, ¿cierto? Son como sinónimos entre sí. Coloquémoslo por acá para que usted lo tenga presente. Eso en cuenta. Este lado también se puede llamar debe, este lado se puede llamar haber, este lado se puede llamar cargo y este lado se puede llamar abono. Listo. Estos tres entre sí son sinónimos, es decir, se puede ser débito, debe o cargo. Y estos tres son sinónimos entre sí, se puede decir crédito, haber o abono, ¿ok? ¿Cómo los conocemos básicamente en Colombia? Sí, como que el lado izquierdo se conoce con débito y el lado derecho se conoce como crédito, ¿ok? Entonces, las cuentas de los activos, ¿qué pasa con esas cuentas? ¿Cuál es su característica? Las cuentas del activo, todas aumentan en el débito y disminuyen en el crédito. Listo. Recuerde que el más va a ser aumentar, el menos va a ser disminuir. Entonces, las cuentas del activo aumentan en el débito, disminuyen en el crédito. Las del pasivo, básicamente es un comportamiento contrario, es decir, estas aumentan en el crédito, perdón aquí, hay que ver el más, ahí sí, aumentan en el crédito y disminuyen en el débito. Y asimismo operan las cuentas de patrimonio. Esto no es que yo me lo esté inventando, muchachos, esto es ya un comportamiento que viene preestablecido. Esta es como la parte técnica que uno se tiene que aprender para poder hacer asientos contables en contabilidad. Listo. Primero, identificar las cuentas, activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos. Después, saber dónde aumentan o dónde disminuyen cada una de las cuentas. Esta parte sí, básicamente debe ser trabajada de memoria, ¿cierto? Eso sí hay que aprendérselo. Entonces, los activos aumentan en el débito, disminuyen en el crédito. Pasivo y patrimonio actúan igual, es decir, aumentan en el crédito y disminuyen en el débito. Los ingresos, ¿cómo operan? Los ingresos operan así, ¿listo? Es decir, como el pasivo y como el patrimonio. Y los gastos y los costos como el activo, es decir, aumentan en el débito y disminuyen en el crédito. ¿Okay? Esta parte es muy importante identificarla. ¿Listo? Demasiado importante identificarla y reconocerla. ¿Ok? ¿Dudas de pronto hasta ahí? ¿Dónde está? Ahí está. Llevamos 12. Listo. Dejo el chat entonces abierto por si de pronto tienen alguna duda específica. Entonces, eso es muy importante. Primero, reconocer las cuentas, activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos, gastos. Saber que los activos aumentan en el débito y disminuyen en el crédito. Y que cada uno de las cuentas que existen tiene un comportamiento. Listo. Si los quieres agrupar, entonces, el activo
el gasto y los costos actúan de la misma manera, aumentan en el débito y disminuyen en el crédito, listo. Y el pasivo, el patrimonio y el ingreso aumentan en el crédito y disminuyen en el débito. Si los quieres como agrupar, ¿ok? Entonces ahí estaríamos hablando de esta parte que establece la temática del curso, de que para hacer asientos contables primero debes identificar las cuentas, después clasificar las cuentas y después definir si la cuenta genera un aumento o una disminución. ¿Listo? Las clases de asientos ya pues sí es más informativo para que ustedes tengan como información al respecto. Y hasta aquí pues vamos a trabajar hoy, porque la idea es los ajustes grabados en la clase anterior. Entonces me voy a detener a hacer asientos contables. Lo primero que debemos entender entonces es que mínimamente en un asiento contable se van a manejar dos cuentas. Listo, mínimo dos, puede manejarse más. Ahora, al principio uno lo que hace pues es trabajar con dos cuentas, porque esa medida que uno va cogiendo adiestramiento, pues que realmente puede ir adaptando todas las transacciones que pasan en la empresa a esa parte contable. Listo. Primero entonces vamos a trabajar una parte sencilla. Yo, por ejemplo, les traigo varios ejemplos para eso. Listo. Denme un segundo, yo rescato aquí el archivo y ya se los muestro. Listo. Para que miremos parte de esto. Se me perdió el archivo. Bueno, me va a tocar descargarlo. Segundo, por favor. Obviamente se me perdió el archivo. Bueno, veámoslo así entonces, porque no. Aquí hay uno, por ejemplo. Disculpe, ¿me están viendo la pantalla ahí? No, es cierto que no. Ya debe estar presentándoles ahí. Entonces, yo sé que este es largo, pero se los puedo subir para que trabajen esta parte y se vayan como adiestrando. Mire, dijimos que íbamos a trabajar, por ejemplo, con el plan de cuentas. Yo les traigo un tallercito. Ese taller es opcional para que usted, pues yo se lo subo junto con la grabación para que vaya como adiestrándose. Me explico. Aquí, por ejemplo, yo les traigo los códigos y ustedes van a ir sacando la clase, el grupo y la cuenta. No sé si recuerdan, pero entonces hace 8 días hablábamos que la clase es el primer dígito del PUC. Es decir, si empieza por 1 yo sé que es activo, si empieza por 5 yo sé que es gasto, si empieza por 4 yo sé que es ingreso. Entonces podríamos trabajar este archivo, vuelvo y le digo que es de manera opcional, es como para el adiestramiento. Entonces aquí colocaríamos gasto, ¿cierto? El grupo, ya tendrías que ir propiamente al plan de cuenta que les mostré, es decir, a puc.com.co y rescatar el grupo, que sabemos que los 2 primeros dígitos, ¿cierto?
tienen que ver con, en este caso, el grupo. Este yo sé que se llama de administración. Y la cuenta se llama diversos. ¿Listo? ¿Eso qué les ayuda? ¿Qué les ayuda esto? Como a ir identificando las cuentas como tal. Listo. ¿Qué es muy importante para uno poder hacer asientos contables, muchachos? Es primero identificar qué cuenta se mueve. Para eso, pues, cuando yo ya tengo todos esos códigos que ya de pronto en alguna instancia los he manejado, va a ser más fácil poder hacer asientos contables. Listo. Igual se los dejo ahí para que ustedes le den una ojeadita de manera opcional. Vuelvo y le repito, esto le ayuda a formarse un poquito. Aquí le estoy dando el código, entonces usted buscaría la cuenta como tal, dando la discriminación de clase, de grupo y de cuenta. Listo. Y aquí ya le estoy dando el nombre de las cuentas para que usted halle, por ejemplo, el código como tal. Entonces, retención en la fuente. Yo, por ejemplo, sé que ese código es el 2365. Listo. Es decir, a cada cuenta de esta le corresponde un código. Cuando yo ya puedo identificar ese tipo de cosas, pues ya puedo hacer asientos contables mucho, pero mucho más fácil. Listo. Ahora, el taller del que le estaba hablando es este que acá, que sí me va a ayudar, que es el objetivo principal de la clase del día de hoy o del encuentro del día de hoy, que es que usted aprende a identificar cuándo hay aumentos, cuándo hay disminuciones en una cuenta como tal. Entonces, en ese sí deben enfocar. El taller 3 dice, algunas cuentas aumentan en el lado izquierdo y otras en el lado derecho. Entonces, yo ya sé que, por ejemplo, las cuentas que aumentan en el lado izquierdo son, por ejemplo, las del activo, ¿cierto? Porque el lado izquierdo es el débito. Los gastos aumentan en el lado izquierdo y los costos aumentan en el lado izquierdo. Y otras cuentas aumentan por el lado derecho, entonces ya sería el pasivo, el patrimonio y el ingreso. Listo. Para cada uno de los siguientes eventos señalé con una X si los valores deben anotarse en el lado izquierdo o en el lado derecho. Entonces te dan un evento para que vamos a colocar tanto el código y a ver si aumenta o disminuye. ¿Cómo así? Entonces miremos, dice, aumento en clientes. Yo tendré que aprender a identificar qué es clientes. Listo. Clientes es un activo, un pasivo, un patrimonio, un ingreso, un gozo, un gasto. Ah, bueno, entonces, muchachos, lo primero es que aprendamos a identificar eso. Yo aquí les voy a decir, les voy a colocar como ejemplos muy claros de cada uno de los activos, de los pasivos, de los ingresos, de los costos, de los gastos. Miremos acá. Y ustedes mismos me pueden ayudar. ¿Qué ejemplos de activos conocen ustedes? Es decir, de recursos que maneje la empresa. Ustedes me pueden ayudar con eso. Pueden copiarlo ahí en el chat. ¿Qué ejemplos de activos conocen ustedes? Recursos con que cuente la empresa. Todos no, porque entonces como lo escucho. Dinero en efectivo, dice Lady. Perfecto. Mira, mi ladies, el dinero en efectivo entonces se maneja en una cuenta que llamamos caja. ¿Listo? Cada cosa que pasa en la empresa obedece a una cuenta que desde el punto de vista de contabilidad hay. ¿Quién más tiene alguna idea? Caja menor. Entonces, David, eso que estás hablando de caja menor se lleva a la cuenta que se llama caja. Carlos Mario me dice inventarios. Ah, bueno, eso es otro tipo de activo. Listo. Entonces voy a anunciarle los activos más comunes que vamos a trabajar para que usted identifique, ah, bueno, si le vamos a dar algo específicamente, si es activo, si es pasivo, si es patrimonio, etcétera. Entonces, un activo muy común, caja, otro, bancos, otro, inversiones, otro, como hablaba, como hablaba Carlos Mario, inventarios, inmuebles, Eduardo, claro, también los tenemos ahí, entonces vamos a mirarlo. Inventarios.
otro ejemplo de activo, ¿cierto? Hay un grupo como tal que se denomina como propiedad, planta y equipo. ¿Qué cabe acá? Entonces cabe, por ejemplo, lo que decía, lo que decía Eduardo. Listo. Inmuebles. Entonces, construcciones y edificaciones. Listo. Eso será todos las bodegas, las oficinas, los locales que yo tenga. El terreno es otro grupo de activo. Los equipos de oficina. Ahí estaríamos hablando de sillas, muebles, ¿cierto? Etcétera. Los equipos de cómputo son otro tipo de activo. Los vehículos, listo. Entonces, fíjese, todos son recursos con que cuenta la empresa. Y me faltaba, aquí nos había hablado el último amigo, eh, Juan Pablo, la cartera, que expresa pues básicamente lo que me están debiendo, y lo voy a colocar por acá, que la cartera son las redes, se llama clientes, ¿ok? Los clientes básicamente es el resumen de todo aquello que me deben, valga la redundancia, los clientes, listo. Y por último me estaban hablando de maquinaria, sí, es otro ejemplo de propiedades, planta y equipo, listo. Entonces, aquí sería como un resumen de todos los activos que más se pueden manejar. Caja, bancos, inversiones, clientes, inventarios, propiedad, planta y equipo, y la propiedad, planta y equipo agrupa todos estos conceptos que hay acá. Entonces, ¿qué me representa la caja? Dinero que hay en efectivo. ¿Qué me representan los bancos? La plata que tengo guardado en las cuentas de ahorro o cuentas corrientes de la empresa. Inversiones, pues que tengo unos excedentes, entonces yo voy a abrir un CDT, por ejemplo. Ahí está. Clientes, ¿qué me manifiesta esto? Todos los dineros que me deben esas personas a los cuales yo les he fiado. Listo. Inventarios, entonces ahí estaría todos aquellos bienes que tengo para comercializar. Y propiedad, planta y equipo, pues todo con lo que cuento para poder ejercer mi labor, es decir, locales, bodegas, terrenos, equipos de oficina, equipos de cómputo, vehículos, maquinaria, etcétera, ¿ok? Todos estos y cada uno de estos son eh, ejemplos de activo. Todos y cada uno de estos aumentan el débito y disminuyen el crédito. Listo. Aumentan el débito y disminuyen el crédito. Ahora, podemos hablar también de ejemplos de pasivos. Listo. Recuerde que los pasivos son deudas que tenemos, básicamente. Entonces, básicamente son 5 grupos de pasivos. Uno, las obligaciones financieras. Es decir, aquellas obligaciones que puedo tener con, con los bancos, ¿ok? O entidades financieras. Otro, proveedores. ¿Qué son los proveedores? Pues todos aquellos, valga la redundancia, que me proveen específicamente bienes para comercializar. Es decir, si yo soy una empresa comercializadora y yo compro mercancía a crédito, listo. Esa cuenta proveedores me indica que le debo pues dinero producto de haber comprado mercancía para comercializar a alguien específicamente, listo. Están las cuentas por pagar, como otro ejemplo de pasivo. Están los impuestos por pagar. Y por último estaría las obligaciones laborales. Básicamente son 5 grupos de pasivos que vamos a manejar. Listo, mire que no es difícil como de ubicarlos. Entonces, obligaciones financieras, pues dinero que le debo a los bancos. Proveedores, dinero que le debo a las empresas que me envían la mercancía para comercializar. Cuentas por pagar sería, reúne todo lo que yo le pueda deber a cualquier acreedor.
Acreedor es cualquier persona que me presta un servicio cualquiera. Es decir, yo cuando le debo plata a empresas públicas de Medellín, porque ellos pues me proveen todo lo que tiene que ver con acueducto, alcantarillado, luces, ejemplos. Entonces yo lo voy a llevar a cuentas por pagar, listo. Impuestos por pagar, dinero que le debo al Estado y obligaciones laborales, dinero que le debo a los empleados, listo. Entonces, todas y cada una de estas cuentas del pasivo aumentan en el crédito y disminuyen en el débito. ¿Ok? ¿Qué ejemplos de patrimonio vamos a tener y qué vamos a manejar acá? Porque pues obviamente el objeto del curso no es muy amplio por decirlo así, ¿cierto? Simplemente es contabilidad básica, ¿ok? ¿Qué ejemplos de patrimonio vamos a manejar? Vamos a manejar dos cuentas específicamente. Una cuenta que se denomina aportes sociales. ¿Listo? Esta cuenta que me indica el aporte que hacen todos los socios. Y otra cuenta que puede ser utilidad o pérdida del ejercicio. ¿Listo? ¿Cuándo hay en una empresa utilidad? Pues cuando los ingresos son mayores que los costos y los gastos. ¿Y cuándo hay pérdida? Cuando los ingresos son superados por los gastos y por los costos. ¿Ok? Yo aquí, por aquí, listo. La materia prima también, sí, Alejandro, la materia prima es una parte de los inventarios. Normalmente las empresas industriales manejan materia prima, producto en proceso y producto terminado, como los inventarios como tal. E inventarios también de insumos, ¿listo? Y de repuestos. Deudores es un ejemplo de pasivo. No, los deudores es un pasivo. O deudores clientes, en verdad te estaría refiriendo. Si es deudores clientes, sí es sinónimo de clientes como tal, es un activo, ¿listo? Cuentas por pagar, entonces ya vimos que era un pasivo, David. Bancos nacionales, esto es lo que denominamos obligaciones financieras, Juliana, ¿listo? Ya con los códigos propiamente 2205 proveedores, está muy bien. Sueldos, sí, esto es lo que denominamos como obligaciones laborales, Dora. Y capital es lo que estaríamos hablando dentro del patrimonio como aportes sociales, ¿listo? Desde el capital que ponen los socios, básicamente está representado en la cuenta aportes sociales, ¿listo? Yo veo que ya muchos manejan códigos y demás, ¿listo? Perfecto. Entonces, principales cuentas que vamos a manejar del patrimonio, aportes sociales y utilidad o pérdida del ejercicio. Estas cuentas están allá todas en el plan de cuentas. Listo, ya sería que ustedes empiecen a relacionar como tal las cuentas con el plan de cuenta, que es como parte del ejercicio que yo les traigo voluntariamente para que apliquen, ¿ok? Cuando hablo de ingresos, entonces aquí específicamente yo voy a hablar de ventas de mercancía, listo, que puede ser para una empresa industrial o comercial o ingresos por prestación de servicios. Esto para empresas, obviamente, de servicios, listo. Básicamente son los dos que vamos a manejar. Y cuando hablamos de gastos, pues también tenemos que hablar de varios ejemplos del gasto. Entonces yo puedo hablar de gastos 5105 propiamente quiero ver el nombre. Yo sé que es laborales, pero denme un segundito para que verifiquemos. Esto es 5105 gastos de personal. Listo. Es para hablar de gastos de personal.
puedo hablar de honorarios, puedo hablar de arrendamientos, servicios. Todos estos son gastos, ¿ok? Legales, depreciaciones, 51.15, 45 en mantenimiento. Listo. Entonces, todos los que copié ahí son ejemplos de gastos, impuestos. Miremos aquí qué dudas hay. ¿Cuál es la diferencia entre gastos y pasivos? La diferencia notoria es, el pasivo es que se debe, ¿listo? El gasto es que básicamente se pagó, ¿listo? Entonces fíjese que uno se puede confundir. Si ustedes se fijan aquí en el pasivo, hay un pasivo que es obligaciones laborales, ¿cierto? Y aquí hay un gasto que es gasto de personal. Eso básicamente sería lo mismo, ¿sí? Aquí es cuando yo como tal reconozco la deuda y sé que debo desde el punto de vista contable, listo. Y aquí es cuando lo pago, listo. Aquí es que se causa y se debe, aquí es que se paga, ¿ok? Esa es la diferencia notoria entre los dos. Entonces, ejemplos de gastos, estos que hay acá. Gasto de personal, honorarios, impuestos, arrendamientos, servicios, gastos legales, depreciación, mantenimiento, entre otros. Es importante que los identifiquen. Y los costos, pues básicamente ahí se refiere a tres elementos que podremos hablar del costo. Los costos es cuando se refieren básicamente a materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Estos pues tienen una connotación aún mayor porque es de empresas industriales. Yo se los enuncio, pero poco se alcanza a ver para el alcance del curso como tal, ¿cierto? Pero es importante como enunciárselo. Entonces, aquí está como resumido las principales cuentas como que vamos a manejar. Es decir, que yo le diga o que usted le diga que hay una transacción donde interviene el banco y que ya usted sepa que el banco es un activo y que como es un activo, entonces hay que ir llevándolo como todo de la mano. Una vez usted identifique la cuenta, se viene para acá a identificar dónde aumenta y dónde disminuye. Listo. Entonces, si yo te hablo, por ejemplo, de un proveedor, bueno, proveedor yo sé que es un pasivo, o sea, empieza con el 2. Listo. Y como es un proveedor, entonces aumentan el crédito, disminuyen el débito. Eso como va cogiendo, como estudiándolo como tal y repasando mucho, mucho, mucho. Porque yo creo que al principio, pues los que han trabajado esto, que ya me hablan de códigos y todo, ya sé que ya han visto partes de contabilidad. Pero quien no, eso al principio puede ser un poquito complejo, ¿ok? Entonces, una vez explicado esto, yo aquí le tengo como una especie de tallercito para que usted se entretenga y vaya como llegando a esos tipos de conclusiones que necesitamos para poder realizar los asientos contables. Entonces, por ejemplo, aquí te digo, hay un aumento en clientes. Listo. ¿Cómo así clientes? Perfecto. Entonces, ¿qué vas a hacer? Te puedes ir por acá. Mira que así lo vas como buscando y una vez como relacionando las cosas. Clientes. Entonces, fíjate, siempre vamos a manejar cuentas, muchachos, es decir, 4 dígitos. Hay muchas cuentas que tienen y muchas subcuentas que tienen igual nombre. Si están viendo, yo por ejemplo le coloqué aquí clientes y aquí hay 3 cuentas que llaman igual.
Entonces, por favor, nada más vamos a manejar a nivel de cuentas. Es decir, nada de subcuentas, nada de auxiliares, solo cuentas. Entonces, la cuenta que hay aquí o que corresponde a clientes es la 1305. Entonces, yo me voy para acá, mire. Uno va identificando esto y trabaja sabroso con eso. Ah, es la 1305, muy bien. Yo necesito que la cuenta clientes aumente. Listo. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Ah, bueno, si es la cuenta clientes, mire, yo sé que inició por el 1, quiere decir que eso es un activo. Entonces me voy para acá. ¿Dónde aumentan los activos? Míralo acá. Los activos aumentan en el débito. Quiere decir entonces que para que esa cuenta clientes aumente, yo le voy a hacer un débito. ¿Ven? Y así con todas estas cuentas que hay acá. Yo sé que puede ser un poquito dispendioso, lo entiendo sobremanera, ¿listo? Pero créame que es para, precisamente para que usted vaya cogiendo un poquito de habilidad con las transacciones. Acá, por ejemplo, dice aumento en salarios por pagar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a ir a buscar aquí la cuenta salarios por pagar. Salarios por pagar. Mira que eso me lleva a la mano. Salarios por pagar es la 2505. Entonces ya hay una vez identificadas, como empieza por 2, esto es que un pasivo, ¿cierto? Entonces, me voy a ir acá, salarios por pagar, ya vi que era el código 2505. Me están diciendo que necesito que el salario por pagar aumente. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Mire, pasivos, ¿dónde aumentan los pasivos? Al crédito. De aquí voy y le pongo al crédito la X. Y esto me va ayudando a coger cierta destreza con esto. Aumento en caja, entonces voy y busco acá, caja. La caja, ya sé que es el 1105, esto empieza por el 1, o sea que es un activo. Entonces, voy a colocar aquí 1105, necesito que la caja aumente, me voy para acá, donde aumentan los activos aumentan en el débito. Le hago la X aquí en el débito. Y así, esto es opcional, es para quien diga, a mí me está dando duro el tema, yo necesito hacer esos ejercicios para coger destreza, entonces usted lo hace, ¿cierto? Es opcional, pero esto no hay nota, no hay nada de ese tipo de cosas, simplemente es ¿un qué? Una ayuda que yo de alguna manera les subo para que puedan de alguna manera coger más destreza en este tipo de actividades que tiene que ver con los asientos contables. Chicos, dudas hasta ahí. Listo. ¿En qué parte se puede descargar el taller? Muchachos, el taller se los voy a subir en un anuncio. Mire, yo por ejemplo la clase pasada les dejé un anuncio que tenía que estar o que tenía relación con la sesión sincrónica. Entonces yo les pongo como anuncio, sesión sincrónica 4 de mayo. Este fue por ejemplo el anuncio pasado. Aquí les subí como tal el video, listo. Y les subí el archivo que les había dicho que como para complementar el cuento de la clase pasada, ¿cierto? Inclusive tuve que, porque no deja sino adjuntar un archivo, tuve que hacer un comentario y colocarle la propuesta de carta descriptiva, que era uno de los compromisos con que yo había quedado con ustedes la clase pasada, listo. Entonces ahí quedan, ¿ok? Cliente aumenta en el débito, sí, cliente aumenta en el débito porque clientes es un activo. Perfecto. Chicos, dudas hasta ahí. Pueden abrir el micrófono, no sé, ya ustedes me dicen. No tiene ninguna, entonces sigamos. Perfecto. Hay que manejar esta situación que les...
¿Alguien iba a decir algo? No, listo. Eh, hay que manejar Profe, esto. Hola, qué pena. Sí, profe, es que quería decirle que la barrita del chat la tiene arriba, puede bajar. Hay más comentarios de los que se ven en su pantalla. listo, negro, ya, gracias. ¿En cuánto está valorada la depreciación de equipos de oficina y de equipos de cómputo? Juliana, ¿en cuánto está valorada la depreciación de equipos de oficina? Equipos de oficina, 10 años y equipos de cómputo, 5 años. Pero ese es el tema de los ajustes que traemos para la próxima clase, como para no enredarlos tanto. ¿Quién? David Alejandro dice que es pasivo. ¿Qué es pasivo, David? No sé, no entiendo ahí. Aportes sociales es patrimonio, efectivamente, sí, aportes sociales es una cuenta del patrimonio. El código específicamente es la 3115. ¿Me vieron aquí? No lo había visto porque los anuncios yo los veo desde el correo y no había visto eso. Ah, bueno, listo, ya para que tengan presente que pues yo trato de subir mucho, por lo menos un anuncio por semana, ¿cierto? El recordatorio como de la sesión sincrónica y la grabación de la sesión. Listo. Entonces, este archivo yo se los pongo ahí para que ustedes lo tengan. Como les dije, eso es opcional. Si usted considera que viendo videos o teniendo otro tipo de acercamiento a realizar transacciones de otra manera lo puede lograr, no tengo ningún problema. Yo lo que trato es como de darle más herramienta para que quienes no tengan el conocimiento, pues lo puedan adquirir, que es obviamente uno de los objetivos del curso. En ese orden de ideas, ¿cierto? Aquí dice taller 3 y yo voy a depurar esto para que no sean tantas transacciones, pero sí como para que las tenga ahí. Aquí hay una parte B que dice, para las siguientes cuentas codificar y señalar si hay aumento en el débito o en el crédito. Listo. Entonces, yo puedo ir a buscar la cuenta Bancos Nacionales. Esta cuenta se pueden confundir como tal, esta cuenta es un pasivo. Voy a ir a buscárselas acá. Bancos Nacionales es esta cuenta que hay acá, 2105, ¿ve? Uno creería que, o se puede confundir mucho con esta otra cuenta, mire, ¿cierto? La 1110, que es un activo, es bancos. ¿Qué me representa este bancos? ¿Listo? El dinero propio de la empresa que tengo en los bancos, ¿ok? O sea, no, de ahorro tienen otro código. Las cuentas corrientes que tiene la empresa en los bancos, listo. Diferente a esta cuenta, 2105, mire, se llama Bancos Nacionales. Entonces, banco solito es un activo y representa el dinero que yo tengo allá en los bancos. 2105 Bancos Nacionales es un pasivo y representa el dinero que yo les debo a esas entidades, ¿ok? Entonces, cuando voy aquí, me dice, Bancos Nacionales, ¿qué código es? 2105. ¿Dónde aumenta Bancos Nacionales? Entonces, yo sé que Bancos Nacionales es un pasivo. ¿Listo? ¿Dónde aumenta? Ah, los bancos nacionales aumentan en el crédito. Entonces, le voy a colocar acá la C de crédito. Mire que todos son ejercicios como muy similares, pero es precisamente tratando de que usted adquiera la destreza que necesitamos para poder hacer los asientos contables. Aquí dice gasto de personal de administración. Entonces usted tiene que ir aquí al PUC, decir gasto. ¿Dónde está? Mira cómo está bien. Gasto de personal, entonces fíjese, en la cuenta 5105, es gasto de personal 5105. ¿Dónde aumenta el gasto de personal? Entonces nos vamos para este archivo, ¿cierto? El gasto de personal es un gasto. ¿Dónde aumentan los gastos? Los gastos aumentan en el débito. ¿Está viendo?
Entonces simplemente aquí le dices D de débito. Los terrenos, listo. Entonces te vas al plan de cuentas, buscas acá terreno. Mire, hay muchas subcuentas como tal. Este terreno, para que de una vez lo identifiquen, hay que aprender a identificar eso también, mire. Hay un terreno de la 1450 y hay un terreno de la 1504. Y son cuentas, ¿cierto? Lo demás de acá son subcuentas, eso no me interesan. Porque tienen cuántos dígitos, tienen 6. Recuerde que nosotros nada más vamos a trabajar a nivel de cuentas. Entonces, ¿cuál será? ¿La 1450 o será la 1504? Porque hay dos. Entonces yo le quiero explicar cuál es la diferencia, mire. Uno empieza por la 14 y otro empieza por la 15. La 14, cuando vamos al grupo, dice inventarios, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de inventario me están diciendo que tengo? Terrenos. Ah, ¿cómo así? O sea, que usted vende terrenos. ¿Las inmobiliarias a qué se dedican? A vender todo tipo de estos activos de construcciones y edificaciones y terrenos. Yo puedo perfectamente ser una inmobiliaria, ¿cierto? Y tengo, yo qué sé, unos lotes para vender, porque tengo una parcelación. Entonces, ese tipo de activos serían inventarios para esa empresa. ¿Y qué tipo de inventarios son? Terrenos. ¿Okay? Pero también puede ser esta cuenta, 1504, terrenos. Pero este ya es de propiedad, planta y equipo. ¿Ya este a qué se refiere? Al terreno como tal que tiene la empresa en alguna parte para más adelante construir locales para ella. ¿Sí me hago entender? Es decir, esa propiedad, planta y equipo no está destinada a comercializarse, está destinada a que la empresa pueda hacer operaciones en ella. Listo. Yo lo voy a colocar aquí como esta propiedad, planta y equipo. Entonces, terreno 1504, ¿cierto? Ya vimos que eso es un activo. ¿Y dónde aumentan los activos? Entonces, lo pones aquí, débito. Listo. Profe, háblanos un poco sobre el taller. El taller está dado en dos partes, Lina. El que sigue, pues, venga, yo les cuento propiamente qué es. Ta, ta, ta. Yo creo que yo lo tengo por aquí bajado. Vamos a ver si está por aquí. ¿Qué es esto? Vamos a ver si es. Este es el taller, listo. Es taller de asientos contables. ¿Qué pasa? Que este taller propiamente tiene 4 puntos a registrar. Uno, el registro en libro diario de los asientos contables, registro de asientos de ajustes, que lo veríamos dentro de 8 días. Listo. Y ya, pues, básicamente lo que tiene que ver con cuenta y balance de prueba. Cuando yo hablo, les hablamos, perdón, de registro en libro diario, entonces ustedes tendrían que hacer lo siguiente, pero no van a poder hacer el libro diario si no conocen primero esta dinámica de las cuentas, ¿cierto? Y segundo, dónde aumenta y dónde disminuye. Entonces, aquí miremos. La primera transacción me dice agosto 1. Dos socios realizan aportes de 10 millones de pesos en cheque cada uno, consignados en cuenta bancaria. Entonces, esta, por ejemplo, se la voy a trabajar yo, para que vea que básicamente qué es lo que tenemos que hacer. El libro diario, recuerde que es un libro que tiene pues básicamente 5 columnas: fecha, código, cuenta, débito y crédito. ¿Listo? Entonces, lo primero que vas a hacer es identificar la fecha en la cual está realizando la transacción, que en este caso es agosto 1. Lo otro que tienes que hacer es identificar las cuentas que se van a mover en la transacción. Eso es demasiado importante, es básicamente donde uno se pega al principio.
Entonces, ¿qué básicamente me están diciendo? Dos socios realizan aportes de 10 millones de pesos en cheque cada uno, ¿listo? Consignados en una cuenta bancaria de la empresa. Identificar qué cuentas se van a mover ahí. Entonces, ¿quiénes están colocando la plata que va para la empresa? Ah, son dos socios, ¿cierto? Como son dos socios, pues yo debo identificar la cuenta que me indica que los socios están colocando dinero. La cuenta que me indica que los socios están colocando dinero, ahorita lo habíamos trabajado, y es la 3115, se llama aportes sociales. ¿Listo? Esa es la cuenta que me indica que los socios ponen dinero en la empresa. Eso es lo primero. Ahora debes identificar qué va a pasar con la cuenta, si va a aumentar o va a disminuir. Fíjate, si usted antes no tenía plata en la empresa y ya los socios van a colocar dinero en la empresa, ¿qué se supone que está pasando con esos aportes sociales? ¿Cierto? Pues si antes no había y ahora hay, se supone que aumentó. Entonces ahí te tienes que ir acá y decir, ah, bueno, aportes sociales es un patrimonio, ¿cierto? ¿Dónde aumenta el patrimonio? Aumenta en el crédito. Entonces ya sabes que tienes que hacerle a esa cuenta aportes sociales un crédito. En este caso, ¿por qué valor? Si eran dos socios y cada uno colocó 10 millones de pesos, entonces lo único que tienes que hacer es 10 millones de pesos, 1, 2, 3, multiplicarlo por 2. Ahí están los aportes de los socios. Como hablábamos hace 8 días, pues existe un principio rector que es el de partida doble, es decir, en una transacción siempre los débitos deben ser iguales a los créditos, ¿ok? Aquí nada más está la parte de los aportes que colocaron los socios. La otra pregunta será, ¿a dónde se llevaron la plata que colocaron los socios? Entonces miremos. El dinero que colocaron los socios fueron consignados en una cuenta bancaria. Ah, bueno. Entonces, si fueron consignados en una cuenta bancaria, ¿qué cuenta me indica que tengo dinero en el banco? Entonces ahí tendrías que ir a la cuenta 1110, ¿cierto? ¿Cómo se llama esa cuenta? Se llama bancos. ¿Okay? ¿Y cuánto llega al banco? Pues lo que colocaron los socios. En este caso, 20 millones de pesos. Mira, antes no tenías dinero en el banco, ¿ok? Ya estás teniendo plata consignada en el banco. ¿Qué se supone que va a pasar con ese banco? Que es una cuenta del activo. ¿Dónde aumentan los activos? Los activos aumentan en el débito. Entonces, fíjate que se debe cumplir todo lo que hemos como trabajado hasta el momento. Es decir, que haya partida doble, que identifique las cuentas que se están manejando en la transacción y que identifique si las cuentas van a aumentar o a disminuir de acuerdo al evento que está pasando. En este caso es que dos socios colocaron dinero y que con el dinero que colocaron se consignaron en la cuenta bancaria. Entonces, ese sería el resumen de las cuentas que se maneja ahí. Entonces, tendríamos que trabajar todas estas transacciones y después hacer los ajustes. Como les dije, los ajustes, pues la idea es trabajarlos dentro de 8 días. ¿Ok? Listo, listo. No sé si ya quedó como claro lo que hay que hacer. Perfecto. Listo. ¿Qué les digo yo? Una de las cosas es, en primera instancia hacer esto, llegar a esto, pues puede ser complicado si no has tenido ninguna noción de contabilidad. Entonces, por eso te digo, si vos haces esto, vos podés llegar y decir, ah, bueno, ¿qué cuentas se mueven? Te familiarizas con las cuentas y te familiarizas dónde aumentan o dónde disminuyen las cuentas. ¿Listo? Entonces te puede ayudar bastante. Yo lo voy a depurar porque pues aquí hay mucha información y de pronto eso les puede ser contraproducente. O lo puedo depurar y se los puedo subir para que de manera voluntaria quien de pronto no tenga conocimiento al respecto contable, pues lo pueda hacer y pueda afianzarse un poquito más. Y ya habiendo hecho esto, pues obviamente ya puede empezar a trabajar las transacciones que hay acá. ¿Listo?
Muchachos, ¿qué les quiero decir? Recuerden que hay un espacio de asesoría todos los lunes a las 5, que no lo están como utilizando, ¿cierto? Y eso es importante, porque si usted no ha tenido nociones de contabilidad, pues básicamente por tiempos y demás, yo creería que puede utilizar esa sesión de encuentros a las 5 de la tarde los lunes. Ya dejo abierto el micrófono por si algún tipo de comentario o algún tipo de duda referente a la temática propia que estamos haciendo ahorita, que es la de los asientos contables. Sí, profe, yo quería hacerle una pregunta. Es acerca de ese espacio que usted dice a las 5. ¿Ese es el triple A o cuál es? Ese es el triple A, sí. Que es que yo todavía no he entendido muy bien acerca de eso. O sea, he utilizado algunas herramientas, pero como jueguitos ahí como para aprender matemáticas y otras cosas. Pero así como encuentro con un profe todavía no he podido, es que no lo entiendo muy bien. Pero, a ver, yo te voy a mostrar cómo me aparece a mí. Listo, de pronto te puedo ayudar, porque no sé cómo, como tal, como le está apareciendo a ustedes. Pero si ya los ha utilizado, pues me imagino que es igual. Listo. Espérate que aquí, obviamente, tengo que... Entonces, lo que hago aquí es, en el mismo tablero, irme por el triple A. Me imagino que has estado por aquí en recursos educativos, ¿cierto? Para poder trabajar el espacio que nosotros tenemos preestablecido, podrías ir por donde dice preguntas al profe. En preguntas del profe te debe aparecer de tus cursos, ¿cierto? Como el horario en el cual los profes tienen el horario de atención. Por ejemplo, yo aparezco acá, listo. Lunes de 5 a 6 de la tarde. Profesor Albeguer, entonces simplemente tendrías que darle clic ahí. Él te va a remitir a la. Yo voy a estar conectado pues básicamente los lunes de 5 a 6. Entonces te remite allá a la reunión de Hangout. Listo, y ahí puedes hacer las preguntas respectivas que tengas. Ah, bueno, profe, voy a ver si me da para el próximo lunes entonces. Perfecto, mira, dale. Listo. Muchas entonces vuelvo y les digo, ¿cuál es la idea? Viene el taller que es de asientos contables, asientos básicamente de transacciones de la empresa y de algunos ajustes, ¿ok? Los asientos se hacen primero con el insumo de manejar primero las cuentas, de mirar dónde aumentan, dónde disminuye cada una de estas, ¿cierto? Y de empezar a identificar las cuentas que se pueden mover en un evento respectivo en la empresa. Eso es como lo principal, es decir, vinieron dos socios y compraron vehículos. Entonces la idea es que usted pueda llegar a la pericia tal de decir qué cuentas se mueven en ese tipo de evento. Eso es como en contabilidad básica, como el objetivo principal, porque yo entiendo que es un poquito dispendioso, ¿cierto? Pero eso solo se da cuando usted se va familiarizando como con las cuentas, ¿ok? En ese orden de ideas, pues, se trata de identificar esas cuentas, mirar dónde aumenta y dónde disminuye para poder lograr, de acuerdo al taller, este libro diario, ¿cierto? Que ahí ya tendrían como el asiento inicial pues, del taller como tal. Ya se lo regalé, estoy demasiado botado, ¿no? Bendito sea el Señor. Listo. Cualquier duda, muchachos, saben que también está el foro para que pregunten lo que consideren. Vuelvo y les digo, junto con la grabación de esta sesión, yo les subo este archivo ya depurado para que si puede y quiere, pues se entretenga con él. Recuerde que no es obligatorio, simplemente es como material adicional que yo les subo como para tratar de ayudarles en la consecución de los objetivos. Listo. Ya lo había hecho. Ay, bendito. Seguro tienes mucho conocimiento. Es importante también eso. Muchachos, si ustedes se fijan, pues las actividades están abiertas. Yo les recomiendo pues que... todo el punto uno, sí, excelente. Es porque tienes ya conocimiento al respecto. Muy bien, Julián. Pero yo le recomiendo como que no, pues que vamos a la par, ¿cierto? Igual usted lo puede hacer. La idea con la virtualidad es que eso esté abierto y que usted maneje sus tiempos,
¿cierto? No hay ningún problema. Pero si usted, por ejemplo, no tiene todo el conocimiento, si apenas es primera vez, pues vamos a la par como para que de pronto resuelva las dudas, que esa es la idea con estos encuentros sincrónicos, ¿cierto? De trabajar en pro de esos entregables como tal y del desarrollo del curso en sí, listo. Pues como para ser muy juiciosos con los tiempos, entonces por el día de hoy aquí sí queda la sesión. Recuerde que yo entonces le subo esta misma información que tratamos al día de hoy. Me place entonces saludarlos. Eh, un abrazo para todos. Cualquier duda, saben que estamos prestantes a resolverlas. No duden, pues entonces, en comunicarme con nosotros. Listo. Una feliz noche para ustedes que ya pueden descansar. Listo. Nosotros seguimos trabajando por acá. Un abrazo para todos.